Buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los que nos escuchéis desde casa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los ponentes. Es un verdadero honor y un lujo contar con vosotros para un tema que ya fue apuntado ayer por la tarde-noche y ha sido apuntado también esta mañana y se ha planteado desde dos perspectivas. ¿Es posible ser liberal sin ser europeo, europeísta? Y la pregunta que queremos poner en revisión en esta mesa, y para ello contamos con tres expertas: ¿qué tiene de liberal Europa? ¿Qué tiene de liberal el proyecto europeo? Y si Europa sigue siendo liberal y si el proyecto liberal original europeo, en caso de que lo fuese, puede responder a los retos del momento que, como se ha ido anunciando a lo largo de las jornadas, son bastantes. Tengo el gusto de presentarles a Belén Becerril, que es profesora de Derecho de la Unión Europea en la Universidad San Pablo CEU, a Ana Mar Fernández, que es profesora titular de Ciencias Políticas y Cátedra Jean Monnet en la Universidad Autónoma de Barcelona, y a Nuria, profesora de Derecho Constitucional Europeo en la Universidad de Barcelona. Nuria González. Muchas gracias a la Universidad San Pablo CEU por darnos cobertura, a la Fundación Conversación por acogernos y al Club Tocqueville por colaborar en todo el desarrollo de estas jornadas de principio a fin con nosotros. Así que muchísimas gracias. Belén, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quería también agradecer a Armando Cerolo, a la Fundación Conversación, a la Universidad de San Pablo, que es mi universidad, y al Club Tocqueville por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Han sido 2 días buenísimos, muy ricos y he aprendido mucho. Una Europa liberal, ¿no? Yo quería hacer un breve recorrido, ¿no? Una mirada a la historia de la integración europea, ¿no? Una perspectiva no desde el liberalismo, ¿no? Un brevísimo recorrido, ¿no? Desde los 50 hasta ahora, desde esa mirada liberal, ¿no? Bueno, la puesta en marcha del proyecto, los años 50, la búsqueda de la paz, la idea del mercado común, ¿no? Y desde el inicio, ¿no? Desde el 57, el Tratado de Roma, el evento, ¿no? de la libre circulación. Puesta en marcha durante los primeros años hasta 1970, en realidad un poquito antes. La integración es el desarme arancelario, ¿no? El proceso de eliminación de los aranceles, que es un éxito, ¿no? Y que se logra incluso un poco antes de llegar a los 70. Y el inicio de lo que llamamos la integración negativa, ¿no? Es decir, la eliminación de aquellas medidas que, sin ser un arancel o sin ser una cuota, que rápidamente quedan prohibidas en el marco de este proceso, restringen el comercio, ¿no? Una cosa a la que ponemos un nombre terrorífico, que es medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas. Vamos, una medida que de algún modo supone una restricción a la libre circulación o una limitación en el acceso, ¿no? al mercado. Pues estas normas, ¿no? Dice la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, están prohibidas salvo que estén justificadas en un interés general, y aquí hay unos listados, ¿no? en el tratado, y ahí está pues, salud pública, está, ¿no? protección del patrimonio, está moralidad, está, ¿no? seguridad, están distintas causas que permiten justificar una restricción a ese principio de libertad. Y después el tribunal dice también hay otras, ¿no? cuando se van planteando, pues protección de los consumidores, bueno, todo lo que no estaba en el tratado y que con el paso de los años va resultando necesario. Dice, hay otras exigencias imperativas. Ahora bien, para que esas normas que restringen la libertad, el principio de libre circulación, estén justificadas, tienen que ser proporcionales. Y, por lo tanto, el Tribunal de Justicia, ¿no? cuando la Comisión plantea que esta norma de este Estado miembro puede limitar el acceso al mercado, puede limitar el principio de libre circulación, tiene que hacer ese análisis de proporcionalidad, ¿no? Y se hace una pregunta que yo creo que es muy sugerente para una mirada liberal, que es, ¿no? ¿puede haber una medida distinta menos lesiva del principio de circulación? ¿No? Esa es la pregunta que el tribunal se hace, ¿no? en cada caso, ¿no? con todas estas normas. Norma italiana que
exige que la pasta se produzca exactamente, qué casualidad, como lo hacemos nosotros, ¿no? Con trigo duro, maravilloso, tal, ¿no? Pero, ¿y no puede haber una medida menos restrictiva, ¿no? Que no impida la importación de toda la pasta del resto de Estados miembros? ¿No valdría una etiqueta? ¿No valdría? ¿No? Bueno, no hay una medida menos lesiva. Por supuesto, el principio es, ¿no?, la libre circulación y las excepciones, ¿no?, tienen que ser interpretadas del modo, pues, más restrictivo. Y bueno, aquí se recorre un camino muy importante ya con la integración negativa, pero esto tiene un límite porque al final pues hay una diversidad legislativa, ¿no?, y para dar un paso más, ¿no?, en ese espacio de libertad que quiere ser el mercado común hace falta integración positiva, ¿no?, hace falta legislar juntos. Y para eso el gran paso, ya estamos en los años 80, es regla de la mayoría, ¿no? Si los gobiernos europeos quieren hacer un gran mercado, quieren crecimiento económico, quieren ofrecer esas posibilidades a las empresas, a los ciudadanos europeos, ¿no?, hace falta que admitan la posibilidad de utilizar la regla de la mayoría, porque si no, esto no es posible, ¿no? Y ese es el gran paso del Acta Única, años 80, todavía con el mismo objetivo de lograr el mercado interior, ¿no? Legislemos juntos y esa tensión que siempre va a existir entre mercado y otros intereses generales la vamos a resolver en común, ¿no? Medio ambiente, protección del consumidor, salud pública, lo que sea, ¿no? Vamos a hacer juntos ese equilibrio, ¿no? Y después, como esto es, ¿no?, a pesar de la regla de la mayoría, tremendamente difícil, hay una aproximación complementaria que es reconocimiento mutuo, ¿no? Bueno, pues reconozcamos mutuamente esas legislaciones nacionales que son diversas, pero que al final persiguen, ¿no?, unos mismos objetivos, ¿no? Y ya estamos en 1992, ¿no?, un gran mercado interior, ¿no?, con pocos nichos, un camino recorrido, pues yo creo que importantísimo, ¿no?, y que ha sido el corazón de la integración europea, ¿no?, el corazón de la integración europea durante todos estos años. Uno abre, ¿no?, y voy a leer una sentencia al azar del Tribunal de Justicia, una norma al azar, ¿qué se encuentra? Se encuentra el mercado interior y el derecho de la competencia, ¿no? Y bueno, pues todo esto yo creo que desde una perspectiva liberal pues es importante, ¿no? ¿Hay un aire liberal? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y hay una difuminación al final de la relevancia de ese principio de nacionalidad, ¿no? Porque esto a lo que me he referido inicialmente con las mercancías, pues después se extiende, ¿no? La libre circulación de mercancías lleva, ¿no?, lidera durante muchos años, pero detrás van las otras, ¿no? Y va la libre prestación de servicios, y va el reconocimiento de títulos, que es tan importante para los ciudadanos europeos, para ese espacio de libertad, para poder trabajar en otro Estado miembro. Va la libre circulación de trabajadores, que me permite ir a otro Estado, llevar a mis hijos al colegio, tener los mismos beneficios que otro trabajador, que me permite el acceso bueno, una interpretación amplísima del Tribunal de Justicia y que después se aparta incluso del factor económico, porque es del ciudadano, ya no solo del trabajador, ¿no? Es del ciudadano europeo. Por lo tanto, trasciende esa perspectiva económica, ¿no?, que es fundamental en los primeros años. Y bueno, yo creo que efectivamente que esto es un horizonte más amplio que se nos ofrece a los europeos y que nosotros valoramos, ¿no? Porque este es el elemento que los europeos valoran más del proceso de integración. Yo buscaba anoche algunos datos porque el Eurostat hace sobre todo 2 grandes encuestas anuales, ¿no? No siempre hace esta pregunta, entonces los últimos datos que encontré son de 2019, ¿no? ¿Cuántos europeos se pronuncian a favor de la libre circulación, de la libertad, ¿no?, la expresan así, para vivir, trabajar, estudiar, hacer negocios en todo el territorio de todos los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Pues 81% a favor, 6% no saben y 13% en contra, ¿no? Hay un 13% de ciudadanos que están en desacuerdo con ese principio. Fijaos, estos eran datos de 2019 y encuestaban en el Reino Unido también. En el Reino Unido se pronunciaban a favor el 68%. 68% estaban a favor, ¿no? Y esto suponía, respecto a la encuesta anterior, un descenso de 6 puntos desde 2018, ¿no?
Es decir, un 6% más de británicos que consideraban que no estaban a favor de un espacio europeo en el que estudiar, viajar, hacer negocios, no, todo esto. Bueno, entonces, ¿no? He tratado de recorrer, ¿no?, volando casi, ¿no?, desde los años 50 hasta, bueno, teóricamente esto es 1992, ¿no?, cuando consideramos que cumplimos ese gran sueño de contar ya con un mercado interior y ese espacio de libertad, ¿no?, en el que después hemos seguido, ¿no?, avanzando, pero que desde 1992 pues, es una realidad y que, bueno, al final superar esa fragmentación de los mercados. Yo creo que en el proceso europeo, en el sueño europeo, eso siempre ha estado ahí, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, todos los proyectos, todas las propuestas para la integración coincidían en esto, ¿no? Eran unas instituciones comunes que funcionasen, ¿no? Y, por lo tanto, ¿no?, esto normalmente se expresaba con el término supranacionalidad, ¿no?, y con un tribunal de justicia serio y con una institución común con verdaderos poderes, que no sea un mero secretariado. Eso está ahí. Bueno, desde Coudenhove-Kalergi y el periodo entre guerras, ¿no?, un gran mercado y unas instituciones fuertes, hasta el plan Marshall y el sueño americano, ¿no?, para que los europeos fuésemos también capaces de avanzar en la integración europea, los mismos dos elementos. Libre circulación, ¿no?, también servicios y también trabajadores y unas instituciones fuertes. Esto es lo que se plantea muchos al principio, el marco del Consejo de Europa y tal, y que luego, bueno, queda en menos de lo que habían esperado, pero esa era la apuesta, ¿no? Y yo creo que eso ha sido la realidad, ¿no? Es verdad que en la Unión Europea ahora hacemos muchas más cosas juntos, ¿no? Y tenemos una unión monetaria, aunque no estamos todos, y tenemos un espacio Schengen, aunque ahí tampoco estamos todos, y tenemos una política exterior, aunque tampoco realmente lo tenemos, porque tenemos regla de la humanidad, de la unanimidad, y por lo tanto allí pues tampoco hay verdadera cesión de soberanía, ni termina de funcionar, ni va a hacerlo mientras tengamos unanimidad, pero el corazón sigue siendo el principio de libre circulación, ¿no? Y ese gran espacio de libertad que yo creo que hace del proyecto europeo algo a lo que, ¿no?, porque es difícil de renunciar para muchos, yo creo que para la mayoría de ciudadanos, ¿no?, porque estamos muy acostumbrados a poner en duda la totalidad del proceso, ¿no?, hablar de crisis existenciales, la prensa anglosajona, ¿no?, enseguida nos dice, esta crisis es la última, ¿no?, salimos de esta más unidos, esto es el final del proceso. Yo no creo que sea así, creo que la integración europea se basa en algo muy sólido, que es pues, una cierta identidad cultural y sobre todo unos valores comunes, ¿no?, que son la democracia, que son los derechos humanos, que es el Estado de Derecho, ¿no? Y después se ha construido en torno a ese mercado interior y esto nos ha permitido a los europeos ganar ese horizonte mayor, más amplio, y creo que eso es algo estable y a lo que es muy difícil renunciar, ¿no? Y Brexit creo que es una buena prueba de ello, ¿no? Esta situación terrorífica de la que nos hablan tantos británicos, ¿no?, y esta dificultad práctica para los ciudadanos, para los empresarios, para levantar barreras allí donde no las había, ¿no? Bueno, por lo tanto, creo que sí, que hay un aire liberal en esta historia, ¿no? Y la segunda cuestión, más brevemente, porque es de la que Nuria va a hablar a continuación, que quería también, pues, ¿no?, brevemente mencionar, ¿no? Yo creo que en los últimos años la Unión Europea ha tenido que dar un paso en defensa del Estado de Derecho, ¿no? Y esto no es evidente, porque es verdad que, bueno, en el caso de España, yo creo que nosotros comprendemos muy bien que la Unión es más que un mercado interior, que también es, ¿no?, un espacio de valores compartidos, pues porque durante mucho tiempo no podíamos ser parte de todo esto y entonces, pues ese recuerdo está presente, ¿no? Pero ¿no?, este debate sobre esos valores pues cobra relevancia en los años 90 a la vista de la quinta, de la gran ampliación a los países de Europa central y oriental, ¿no? Y bueno, pues
esa gran ampliación ha traído muchos problemas, tal y como resulta evidente en nuestros días, ¿no? Y es verdad, yo diría que los temores están ahí desde el principio, ¿no? Al fin y al cabo, estos estados que se habían caracterizado no por los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, sino precisamente por la ausencia de todo ello, pues ¿no? Causaban preocupación y temor, ¿no? Y eso explica que desde los mediados de los años 90 los Estados miembros, ¿no? Primero, a través de la reforma del tratado, sobre todo con Ámsterdam y después con Niza, comiencen a crear mecanismos para garantizar que una vez que los Estados se suman al club, la Unión tiene instrumentos para reaccionar si hay una vulneración grave y sistemática de sus valores, ¿no? Y entonces esto es lo que nos va a contar Nuria después, ¿no? Cómo surge allí, ¿no? Yo he tenido ocasión de leer los documentos preparatorios, esa conferencia intergubernamental de Ámsterdam. Esto es explícito, o sea, yo creo que hay una relación de causalidad, ¿no? Es la gran ampliación, ¿no? Lo que hace que la Unión pues, comience a preocuparse por este asunto y a tomar medidas, ¿no? Es verdad que en cierto sentido, esa gran ampliación fue todo un éxito, ¿no? Y lo que llamamos la condicionalidad, pues funcionó, ¿no? La condicionalidad de preadhesión fue muy eficaz. Condicionalidad respecto al acervo, es decir, todos estos países tenían que aceptar pues, toda esa normativa específica, ¿no? Que el candidato tiene que incorporar. Y condicionalidad democrática también, que es el respeto a estos principios de carácter político, ¿no? Solo Rumanía y Bulgaria tuvieron también una condicionalidad post-adhesión, ¿no? Lo que nos ha, lógicamente, preocupado a posteriori ha sido pues, qué instrumentos tiene o de qué instrumentos carece la Unión, ¿no? Para seguir ejerciendo una influencia, para responder, para reaccionar cuando esos valores son vulnerados de modo grave y sistemático, ¿no? Y, bueno, pues hemos tenido los dos primeros casos prácticos, ¿no? En los últimos años, que han sido Hungría y Polonia, y aquí hemos visto los primeros usos de esos mecanismos, ¿no? Que está el artículo 7, que está un mecanismo de diálogo, que le llamamos marco del Estado de Derecho, y ahora hay un mecanismo nuevo también, que es el nuevo reglamento que dejó a Nuria. Yo creo que todos estos mecanismos han permitido, ¿no? Cubrir el vacío que dejaba tras de sí, ¿no? El fin de esa condicionalidad democrática, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos deja, yo creo, un sabor amargo, ¿no? Porque para las instituciones ha sido muy difícil ejercer influencia. Y yo creo que la pieza más débil es el Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que el caso de Polonia, pues, ¿no? Es clarísimo. La Comisión le dirigió 4 recomendaciones sucesivas que fueron, pues, absolutamente desatendidas, ignoradas, ¿no? Por parte de estos gobiernos. Yo creo que el problema, yo creo que muy claro en el caso de Polonia, ha sido la independencia del Poder Judicial, ¿no? La captura del Poder Judicial, ¿no? Un verdadero asalto al Poder Judicial en 2 actos, primero el Constitucional, ¿no? Después el Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo General del Poder Judicial, Consejo Nacional del Poder Judicial, que se llama allí, pero bueno, todo esto ha generado un debate político, ¿no? Algunos han dicho, yo he escuchado en España algunas voces defender el caso polaco, diciendo que aquí hay motivos políticos detrás, que yo he leído las 4 recomendaciones de la Comisión y creo que hay un problema, y el problema es de independencia judicial. Hay muchas materias en las que la Unión Europea no tiene competencias, ¿no? Cuestiones muy delicadas, ¿no? Como pues, el derecho a la vida o la cuestión del aborto, o como el apoyo a las familias o a las familias. Bueno, la Unión Europea no tiene políticas en estas materias, ¿no? Esas cuestiones son cuestiones nacionales reservadas a las democracias nacionales. Yo creo que la Comisión Europea ha visto un problema con la independencia del Poder Judicial.
¿no? Y ha habido pues una frustración porque los mecanismos son muy limitados, pero también ha habido una respuesta. Y también ha habido una respuesta del Tribunal de Justicia y ha habido un paso adelante importantísimo a través de una sentencia que es Jueces Portugueses desde 2018, cuando por vez primera el Tribunal de Justicia ha dicho esto ya no es una cuestión solamente nacional, hay una interpretación autónoma, audaz del artículo 19 del tratado, que, bueno, pues en virtud de la cual el Tribunal de Justicia dice los jueces nacionales aplican también el derecho de la Unión, la independencia del Poder Judicial es también una cuestión. Aquí puede haber un incumplimiento del derecho de la Unión, ¿no? Y ha dado un paso adelante y esto ha dejado de ser, para escándalo de algunos, una cuestión meramente nacional. Y, bueno, esto acaba de suceder, ¿no? Acaba de suceder porque yo creo que después de años de frustración, pues la Comisión, yo creo que ha jugado aquí un papel, llevando una y otra vez al Tribunal de Justicia, y el Tribunal de Justicia pues ha ofrecido esta interpretación novedosa y, bueno, un poco todos ellos en la idea de que no cabe democracia iliberal y que esta unión es una unión basada en unos valores compartidos, ¿no? Y todo esto, que era una cosa un poco lejana para España, pues en los últimos tiempos, lamentablemente, también ha estado de moda aquí, ¿no? Yo cuando vi la propuesta de reforma de la elección de esos 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial, me quedé de piedra porque había leído las recomendaciones sobre Polonia y es verdad que hay una distancia y hay una diferencia porque allí esto ha sido un proceso, ¿no?, que se ha prolongado y que ha tocado, pues como decía antes, ¿no?, hay sucesivas reformas, ¿no?, del Constitucional y en el Supremo, ¿no?, uno detrás de otro. Y en el caso de España, bueno, esto ha sido un caso, ¿no?, pero la norma se parece, es igual. Está ahí en la segunda recomendación a Polonia para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? 3/5 en primera vuelta y mayoría absoluta en segunda vuelta, calcada. Y a mí lo que me impresionó en aquel momento es que se pudiera plantear algo así en España, bueno, y también pero yo pensaba, pero si es que en la Unión Europea no hablamos de otra cosa en los últimos meses. Y, bueno, pues vimos una reacción de la Comisión Europea inmediata, incluso. Bueno, es que esa tal norma no se ha llegado a aprobar, pero cuando era simplemente pues un debate político, ¿no? Inmediatamente una reacción de la Comisión Europea y yo creo que afortunadamente eso por ahora pues se ha parado, ¿no? Y bueno, algunos dirán, ¿no?, qué crecimiento, ¿no?, de la Unión Europea, que bueno, y en esta materia también, pero la organización jurisdiccional es una cuestión de los Estados miembros. Bueno, sí, pero con un límite, porque esta es una unión basada en unos, ¿no?, valores compartidos. Y bueno, pues yo estuve, ¿no?, yo me sentí satisfecha de ver cómo, bueno, pues también de la Unión Europea vienen límites a, ¿no?, algunas tentaciones. Y bueno, pues yo creo que desde una lectura liberal, pues todo esto es muy importante. Claro que hay una cesión de soberanía, ¿no?, pero bueno, pues también es una manera de fortalecer, ¿no?, y de limitar nuestra democracia, ¿no? Y bueno, pues este es también un aire liberal, ¿no?, y muy necesario, ¿no?, la defensa del Estado de Derecho, ¿no?, del Estado de Derecho, y yo creo que un reto para el liberalismo, ¿no?, y muy en particular la independencia del Poder Judicial. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Gracias por ajustarte al tiempo. Yo creo que en la pregunta que comentabas de si es posible una medida menos lesiva, ya hay una gran respuesta, ¿no? ¿Cuál es la intención de la Unión Europea desde su origen? Y ese liberalismo. Más lo segundo que añadías, que va muy en la línea de lo que hemos hablado esta mañana, de esa defensa del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es una de las patas del Estado liberal. Y, por tanto, la Unión Europea sí es liberal en cuanto que está en una de sus principales preocupaciones, ¿no?, el Estado de Derecho. Así que muchas gracias, ha sido muy clarificador. Nuria, cuando quieras. Gracias. Bueno, yo también quiero empezar dando las gracias a Armando, a la Universidad San Pablo CEU y a la Fundación Conversación por acogernos y por organizar estas jornadas. Como decía Belén, me voy a centrar en esta idea de cómo la Unión puede continuar con este proyecto liberal si algunos Estados miembros, de manera además muy desafiante y sin ningún tipo de rubor,
se califican a ellos mismos como democracias iliberales, ¿no? Y el propósito es ser una democracia iliberal. Y el riesgo del proyecto europeo no es tanto el euroescepticismo en estos países, porque si miras las encuestas y los estudios de opinión, no estamos hablando de países que quieran salir de la Unión Europea, sino que simplemente desmantelan una parte de la democracia liberal constitucional. Y subrayo la idea de una parte, porque es verdad que en los últimos años se ha hablado mucho de recesión democrática, ¿no? Y hay mucha literatura sobre la cuestión de recesión democrática. Y tenemos que especificar de qué estamos hablando, porque Orbán en el año 2016 hace un discurso en el que dice la democracia es uno de los valores europeos principales, la Unión Europea está fundada en la democracia, Hungría está fundada en la democracia y por eso voy a organizar un referéndum para que los ciudadanos húngaros puedan decidir si quieren o no cuotas de refugiados, ¿no? Entonces, la parte de democracia liberal constitucional que se rechaza es precisamente la parte liberal constitucional, pero no esa concepción pobre que también se ha puesto de moda en algunas partes de nuestro país, que consideran que la democracia es la voluntad popular. Una voluntad popular, un principio mayoritario que no tenga límites, ¿no? Que ha de prevalecer sobre cualquier tipo de consideración. Pero eso es una parte, son unas elecciones más o menos libres, periódicas, con un traspaso pacífico de poderes, pero luego hay toda una serie de elementos que ayer, por ejemplo, se estaba haciendo alusión a ellos. En primer lugar, pues unas libertades de expresión y asociación y una posibilidad de participar en el debate público, porque no es solo cuenta que el voto sea secreto. Más importante quizás que el voto sea secreto es que tengas la libertad, sin temor a sufrir represalias, a expresar públicamente en el ágora cuáles son tus opiniones políticas. Esto es un elemento liberal de nuestra democracia. Y luego está la cuestión más constitucional del gobierno limitado, al que aludía ayer Juan Claudio, de los pesos y contrapesos, de los organismos independientes, de instituciones contramayoritarias que controlen al gobierno y de una burocracia que sea capaz de aplicar la ley de manera neutral. Estos elementos liberal constitucionales son los que se rechazan, no así el primero. Entonces, ¿cómo en concreto, para intentar ser un poco más concretos, cómo en concreto se erosiona o se ha erosionado en la última década ese elemento liberal constitucional de las democracias? Aquí voy a hablar de dos grandes grupos. El primero me voy a detener un poquito más. El uso de lo que se ha cualificado como el constitucionalismo abusivo. El uso de reformas constitucionales que, aunque, bueno, tienen una apariencia de legalidad, en el fondo están atentando contra el espíritu de la ley. Si la Constitución, por ejemplo, nos dice que para elegir a los miembros del Tribunal Supremo es necesaria la mayoría de los partidos políticos en el Parlamento y luego una votación de 2/3 en el mismo Parlamento, yo puedo modificar la Constitución y decir con una votación de 2/3 partes del Parlamento es suficiente. Bueno, esto a primera vista no es una cosa terrible, ¿no? Pero si nos fijamos un poco más, estoy hablando del caso de Hungría, año 2010. Año 2010, el partido Fidesz gana las elecciones con un 53% de los votos, gracias a una ley electoral que no habían hecho ellos, todo se ha dicho para ser honestos intelectualmente. La reformarán al año siguiente para todavía darles más ventajas. 53% de los votos obtienen, número de escaños, 68% de escaños en el Parlamento. Ya se garantiza, ya tienen 2/3 partes. Pero es que en el año 2014, con un 45% de los votos, también tienen 2/3 partes del Parlamento. Y en el año 18, también sin llegar al 50% de los votos, también tienen 2/3 partes del Parlamento. Entonces, cuando tú empiezas a hacer reformas diciendo no es necesaria la mayoría de los partidos en el Parlamento, con 2/3 partes ya es suficiente, lo que estás diciendo es que podrás hacer reformas, en este caso, cómo nombrar a los miembros del Supremo, con la mayoría de gobierno. Y, por tanto, la idea de los límites, de los contrapesos, del control al gobierno cae. Pero además no te quedas solo aquí. Dices, y además voy a aumentar el número de los miembros del Tribunal Supremo, con la posibilidad de que ahora yo, automáticamente, como se necesita solo 2/3 partes, voy a poder nombrar a los afines. Pensemos, ya abro un paréntesis. El presidente Biden está diciendo que considera
una opción, y para eso establece una comisión, la posibilidad de aumentar el número de miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En Estados Unidos, desde el año 1869, no se ha modificado el número de miembros del Tribunal Supremo. Lo intentó Roosevelt en el año 36, en pleno apogeo, porque el Tribunal Supremo había tumbado algunas medidas del New Deal, y la prensa de manera unánime, los dos partidos de manera unánime se opusieron. Esto es una convención constitucional, contra estas cosas no podemos ir, ¿no? Quiero decir, con esto estoy diciendo que aumentar el número de miembros o alterar el número de miembros de un órgano como un Tribunal Constitucional, un Tribunal Supremo, cuando tú tienes la capacidad de nombrarlos sin necesidad de llegar a consensos con la oposición, son cuestiones que, aunque a primera vista no puedan parecer graves, luego, junto con estas otras medidas que estamos comentando, acaban haciendo que el Poder Ejecutivo abarque también y capture el resto de poderes. Y además no se queda solo ahí la reforma, y estos son reformas que se hacen 2010-2011, en el primer año de llegar al gobierno. Y además dices, y ahora que el Tribunal Constitucional me acaba de tumbar, sigo hablando de Hungría, una ley tributaria, voy a reformar también la Constitución para limitar las competencias del Tribunal Constitucional, que a partir de ahora no podrá decidir sobre cuestiones de constitucionalidad que afecten a las leyes tributarias, a no ser que estén afectando a la vida, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, que normalmente no son derechos afectados por las normas tributarias. Sí lo sería el derecho a la propiedad, sí lo suele ser el principio de igualdad, de no discriminación, pero esos curiosamente quedan fuera. Y el Tribunal Constitucional húngaro, con las manos atadas, ve cómo sus competencias son recortadas, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de un uso abusivo del constitucionalismo. Un uso abusivo que lo que hace pues, es atentar contra el espíritu original del constitucionalismo. Un ejemplo más, a pesar de todas estas reformas que se hacen, se decide al año siguiente aprobar una nueva Constitución. Una nueva Constitución. La Constitución preveía que para aprobar una nueva Constitución se necesitaran 4/5 partes. Diréis, hombre, 4/5 partes, pues ya es una mayoría suficiente. Esa cláusula, ese precepto constitucional no estaba sujeto, dijéramos, a su propio límite. Por tanto, lo que se hace es primero modificar ese precepto y se dice, será suficiente entonces para reformar la Constitución una mayoría de 2/3 partes. Con lo cual ya, desde un punto de vista jurídico, dijéramos, desde un punto de vista formal, no hay ninguna vulneración, pero entendiendo todo ¿cómo se llama? El picture, el marco, el contexto global, vemos cómo se está alterando y se está afectando los elementos del constitucionalismo liberal, ¿no? Esto por una parte, este uso abusivo del constitucionalismo, sobre todo, como decía Belén, para afectar y para cercenar el Poder Judicial, que es el gran poder que tienen en mente estos gobiernos para poder, dijéramos, continuar con un rodillo gubernamental. Y luego, el otro gran objeto de ataque, los medios de comunicación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay diferentes maneras, ¿no? Pongamos también los ejemplos en Polonia y Hungría. Puedo, por ejemplo, establecer un nuevo Consejo Audiovisual, cuyos miembros van a ser todos nombrados igual por una mayoría de gobierno, por 2/3 partes en el Parlamento, que van a poder imponer multas a aquellos medios de comunicación que no estén dando una cobertura informativa de manera neutral. O puedo también aprobar una ley en la que establezca que en todos los órganos de gobierno, en todos los consejos de dirección de los medios de comunicación del país, haya de haber una mayoría de miembros nombrados por el gobierno. Y, por tanto, me aseguro mi presencia, y además una presencia mayoritaria, en los órganos de dirección de los medios de comunicación. Por tanto, lo que quería aquí resaltar era, no sé cómo voy de tiempo, pero que los dos grandes objetivos son poder judicial, que es uno de los grandes poderes para limitar y para controlar el poder ejecutivo, y los medios de comunicación, que son necesarios en el marco de un espacio público plural, ¿no? Porque es precisamente el elemento pluralista de las democracias liberales lo que también se quiere cercenar. Con una idea, bueno, muy eslava de decir, no, mira, es que no somos una suma de individualidades, esto también
lo dice Orbán en un discurso, la nación húngara no es una suma de individualidades, la nación húngara necesita ser gobernada, dirigida, desarrollada por el gobierno, claro, no por la sociedad civil, por el gobierno, y por eso construimos un Estado iliberal. Y frente a esto, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Yo creo que hay en estos momentos 5 grandes instrumentos. 5 grandes instrumentos. Uno muy novedoso, que ya veremos. 4 no tan novedosos, 2 muy específicos y 2 que habían estado siempre, que en realidad son los que mejor han funcionado. Pero bueno, vamos por el principio. El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, al que estaba aludiendo Belén, que se introduce en el Tratado de Ámsterdam. Este artículo se ha incoado ahora en el año 2017 contra Polonia y en el año 2018 contra Hungría. Porque en el caso de Polonia fue la Comisión la que inició el procedimiento, en el caso de Hungría ha sido el Parlamento Europeo. Porque se consideraba que había suficientes motivos para pensar que había violaciones graves de los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que eran estos valores a los que aludía Belén, que son libertad, igualdad, democracia, Estado de Derecho, protección de las minorías, pluralismo. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que estos procedimientos están encallados en el Consejo. Hemos sido incapaces, o los Estados miembros son incapaces, de llegar primero a una mayoría muy cualificada en el Consejo que se exige para determinar que existe un riesgo de amenaza grave y sistémica. Si llegáramos ahí, pero fíjate el tiempo que ha pasado y todavía no hemos llegado ahí, el Consejo Europeo, por unanimidad, tendrá que constatar la existencia de una vulneración. Claro, esto es muy difícil que pase, por no decir que es imposible. Son 2 procesos que van en paralelo. Es verdad que el Estado miembro que está siendo investigado, dijéramos, no participa de la votación, pero es que los otros compañeros que hacen prácticas similares sí que van a participar de la votación y, por tanto, no hay posibilidades reales realmente de que esto pueda llegar a ser exitoso. Tenía un sentido este mecanismo, tenía todo el sentido. Además, lo bueno del mecanismo es que no está hablando de casos concretos, sino que está hablando de lo que decíamos antes, ¿no? Del contexto global. Y además no se tiene que preocupar por esta cosa que muchas veces ha limitado la actuación del Tribunal de Justicia. ¿Esto entra o no entra dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea? No, se dice, mira, son estos valores, cualquier actuación, tenga o no relación con el derecho de la Unión Europea que esté vulnerando estos valores del artículo 2, puede ser sujeta a inspección. Pero el gran problema de este mecanismo es que es un procedimiento eminentemente político y, por tanto, está absolutamente encallado. Siendo conscientes de esto, la Comisión Europea lo que hace en el año 2014 es iniciar el marco para el Estado de Derecho, que es un proceso, básicamente, es un diálogo por fases, y en estas fases solo se ha iniciado contra Polonia, lo estaba diciendo Belén. Lo que hace la Comisión es entablar un diálogo, unas negociaciones con el país, y en el caso de Polonia lo inician en enero del 2016, lo terminan a finales del 2017, emiten estos 4 informes. Estos 4 informes que le sirven a la Comisión, como decía Belén, para constatar todos estos problemas, todas estas prácticas iliberales que se han llevado a cabo. Como no hay ningún éxito tras este diálogo de casi 2 años, es cuando la Comisión inicia el artículo 7. Pero también hemos visto que el artículo 7, que la doctrina habla del botón nuclear, el problema del botón nuclear es que nunca llegamos a darle al botón nuclear porque en el Consejo hay cierto pánico. Pero estos 2 instrumentos que son específicos de la protección del Estado de Derecho son complementarios de otros instrumentos que hay en el derecho de la Unión Europea que se han usado desde el inicio y que sí que tienen éxito. Procedimiento de infracción clásico, en virtud del cual la Comisión Europea, a iniciativa propia o por una denuncia, inicia también una fase de diálogo con un país cuando piensa que ha infringido el derecho de la Unión Europea. Si al final de todo este proceso, también tras un dictamen motivado de la Comisión Europea, que sería parecido a lo del marco del Estado de Derecho, el país, el Estado miembro, no hace nada, no
mejora, no solventa esas actuaciones, entonces la Comisión acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión, en paralelo a iniciar el artículo 7, también presenta un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia. Y es ahí, no ha habido solo uno, han empezado hace pocos años, pero ya ha habido varios. Y es en estos procedimientos de infracción donde se ha conseguido algo. Por ejemplo, hay uno muy famoso de la edad de jubilación de los jueces en Polonia. Se establece por ley que los jueces se jubilarán, los hombres a los 65 años y las mujeres a los 60. Se rebaja la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque así entonces el gobierno tiene la posibilidad de nombrar nuevos jueces, ¿no? Entonces, por la vía, la Comisión Europea lo que hace es, por la vía de la no discriminación en base al sexo, establece que aquí ha habido una vulneración del derecho de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia les da la razón y aquí sí, Polonia cambia la edad para que no haya una discriminación entre hombres y mujeres. Entonces, este es un ejemplo, pero ha habido más. Donde sí que ha habido, por tanto, algo de éxito es cuando ha podido intervenir el Tribunal de Justicia, ¿no? Por tanto, procedimiento de infracción, tercer mecanismo, que aunque no ser propiamente de defensa del Estado de Derecho, lo hemos usado y ha sido parcialmente exitoso. Otro mecanismo, el cuarto, las cuestiones prejudiciales. No es tampoco un mecanismo propio de defensa del Estado de Derecho, pero lo estamos usando. Las cuestiones prejudiciales, ya lo sabéis, cualquier órgano judicial de cualquier Estado miembro puede acudir al Tribunal de Justicia y plantearle una duda de derecho de la Unión Europea. Órganos judiciales polacos se están dirigiendo al Tribunal de Justicia preguntándole, ¿esta norma polaca que me obligan a aplicar no estará vulnerando el derecho de la Unión Europea? Y no solo órganos judiciales de Estados miembros afectados. Hay también un caso reciente de un tribunal irlandés que le pregunta al Tribunal de Justicia, ¿tengo verdaderamente que extraditar a este ciudadano polaco a Polonia cuando pienso que puede haber riesgo de que no tenga un derecho o un juicio justo? ¿Que no reciba un juicio justo? El Tribunal de Justicia dijo que, bueno, que en realidad todavía no teníamos ninguna constatación de que hubiera un riesgo sistémico en Polonia. Al final el tribunal irlandés acabó extraditando al ciudadano polaco, pero lo que vemos es que también se está pudiendo usar este mecanismo para que haya una cierta supervisión o fiscalización, no ya de los propios tribunales de los Estados miembros afectados, sino también de otros órganos judiciales de otros Estados miembros, ¿no? Y ahora me queda el último mecanismo, pero una breve consideración. ¿Voy bien? Me quedan 3 minutos, vale, muy breve. ¿Es el Tribunal de Justicia el mejor foro para discutir esta cuestión eminentemente política? Hay ventajas, claro. El Tribunal de Justicia se pronuncia, no como el Consejo, pero quizás la legitimidad del tribunal, sobre todo también en estos tribunales, va a sufrir mucho, ¿no? Esto es una pregunta que la dejo aquí sobre la mesa. Y luego el último mecanismo, muy reciente. En diciembre del 2020 se aprueba un reglamento de condicionalidad para, dijéramos, la buena gestión financiera de los presupuestos de la Unión Europea. La novedad aquí es que se incluye que un elemento o una condición previa esencial para la buena gestión financiera es el respeto al Estado de Derecho. Esta es una propuesta que lanza la Comisión en el año 2018 y que no se consigue aprobar hasta finales del 2020 porque Hungría y Polonia sistemáticamente lo están torpedeando. Hasta que en julio del 2020, con la presidencia alemana, los alemanes empiezan una negociación y llegan a una serie de acuerdos. ¿Qué acuerdos? En el reglamento no se dice, pero en las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre del 2020 se le indica a la Comisión que solo podrá aprobar o solo podrá, dijéramos, aplicar este reglamento en el que la Comisión puede suspender pagos a los estados que hayan vulnerado el Estado de Derecho, teniendo en cuenta la identidad constitucional de los Estados miembros. Esta es una exigencia que imponen Hungría y Polonia, que el Consejo Europeo pues, la acepta. Y claro, al final este es el meollo de la cuestión, porque Hungría y Polonia lo que defienden es que su democracia iliberal forma parte, iliberal o antiliberal, forma parte de su identidad nacional constitucional y que, por tanto, ha de prevalecer sobre los valores del artículo 2. Entonces, esta es la gran cuestión. Este mecanismo todavía no ha entrado en vigor, pero todavía no lo estamos viendo, no sabemos cómo lo vamos a aplicar.
Hay una cuestión, y ya con esto ya acabo. El mecanismo habla, y esto también fueron unas novedades introducidas en esta última negociación entre Alemania, Hungría y Polonia, que la vulneración del Estado de Derecho ha de afectar de manera grave y de forma directa a la gestión presupuestaria. Esto, las palabras grave y de forma indirecta, antes no estaban. Ahora, esto va a hacer todavía más difícil que se pueda aplicar. ¿Cómo se aplicará? Se aplicará en principio, inicia la comisión el procedimiento, como siempre, y el Consejo, por mayoría cualificada, puede decidir, oye, sí, aquí hay una vulneración, por tanto, retiramos fondos. Pero, y novedad también, con esto de verdad que acabo, novedad también de estas negociaciones, Hungría y Polonia exigen lo que se conoce en la jerga europea, un freno de emergencia. Si ellos tienen la sospecha de que el Consejo ha actuado de manera poco neutral, le pueden pedir al presidente del Consejo Europeo que eleve la cuestión al Consejo Europeo y se tendrá que decidir en el Consejo Europeo. Entonces, claro, el miedo de muchas personas es no vamos a estar otra vez repitiendo el mecanismo del artículo 7 y elevando esto en un foro en el que al final no va a poder haber un acuerdo. Entonces, es esperanzador este quinto mecanismo que está muy pensado para el Estado de Derecho, pero ya veis que el funcionamiento también puede ser un poco arriesgado, porque no sabemos si también nos vamos a encontrar con los mismos problemas que tenemos actualmente con los otros mecanismos específicos del Estado de Derecho. Y ya. Fenomenal. Muchísimas gracias por ajustarte al tiempo y sobre todo al tema, que es lo más importante. Esta mañana veíamos la importancia de los mecanismos de control constitucionales y es muy interesante lo que nos has dicho, ¿no? Cómo puede haber una amenaza iliberal precisamente por la vulneración de estos mecanismos y cómo la propia Unión Europea intenta tener al menos 5 formas de control. Y es muy clarificador esto que nos has contado, así que muchísimas gracias. Y Ana Mar, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo también me quiero unir a los agradecimientos, ¿no?, a la Fundación Conversación, a la Universidad San Pablo, en particular a Armando por organizar este encuentro realmente muy interesante, ¿no? Yo cuando empecé a preparar esta intervención le daba vueltas, ¿no? Como también he escuchado a algunos ponentes, pues le daba vueltas al título, esto de la ilusión liberal, y como lo mío es la Unión Europea, pues empecé a preguntarme pues si la Unión Europea era liberal, ¿no? Hasta qué punto, y lo de la ilusión, pues pensando, acabé preguntándome, bueno, realmente hasta qué punto es liberal la Unión Europea, ¿no? Y lo que quería compartir con vosotros aquí ahora era pues un poco este proceso intelectual que he ido hilvanando estos días y que me llevan de alguna manera a formular la idea, o digamos a pensar que en realidad hay como cuando nos aproximamos a la cosa europea, como polity, ¿no? Pues en realidad yo creo que hay como 2 niveles, 2 capas, ¿no? Decía esta mañana Asunción, 2 planos, en el sentido de que, bueno, sin duda el modelo europeo, el proyecto de integración europea como proyecto de paz, de prosperidad, basado en el mercado, todo esto obviamente es un modelo que promueve, defiende la liberal democracia, no hay ningún tipo de dudas al respecto, ¿no? Y con las presentaciones que acabamos de ver, pues también esta apuesta y esa defensa del Estado de Derecho. Por lo tanto, está claro que el modelo que promueve la Unión Europea y que ha puesto en práctica a nivel macro, yo diría, y aquí es donde entraré yo en la modulación, pues obviamente es un modelo liberal. Ahora, lo que quería un poco contrapesar quería bajar, digamos, del modelo a la práctica, ¿no? O mejor dicho, bajar del modelo, del diseño, de la idea de Europa, si queréis, bajar un poco al funcionamiento del sistema político europeo. Y aquí yo modularía más, ¿no? Modularía más. Y para modularlo voy a hablar de 3 aspectos que, en mi opinión, pues merecen una cierta atención y que quería compartir con vosotros, ¿no? La primera cuestión que me hace, bueno, que no podría decir la Unión Europea es un modelo liberal, tal, es que yo veo que la forma de hacer política, yo me centro en políticas europeas porque es lo mío, digamos, es en lo que trabajo, pues en realidad mi conclusión es que ciertamente la Unión Europea, a través del proceso de integración, promueve una desregulación
¿no?, de los sistemas nacionales, pero que esta desregulación, esta liberalización, esta flexibilización de las fronteras, en el fondo el proceso o el fenómeno de europeización viene de una mano hiperreguladora, ¿no? Es decir, que la integración positiva que has mencionado y la integración negativa, es decir, la forma que tiene la Unión Europea, que la Unión Europea, yo siempre insisto, cuidado, la Unión Europea también son los estados que forman parte de la Unión Europea, no es una contraposición entre un ente supranacional y los estados miembros, no, los estados miembros están en los órganos decisores claves de esta Unión Europea. Pero bueno, lo que sí veo es que hay un contraste y una dinámica funcional que nos lleva a pensar que en realidad la parte liberal es la que afecta a la desregulación nacional de las esferas domésticas, pero que para llevar a cabo este mercado único, para crear políticas supranacionales, lo que hace la Unión Europea en realidad es hiperregular, ¿no? Lo dijo Magor en el 96, el Estado regulador, y no regula poco, regula mucho, muchísimo, ¿no? Solo hace falta leerse las directivas y meterse en cualquier reglamento europeo o directiva europea para ver hasta qué punto la Unión Europea, en los ámbitos en los que tiene competencias, pues utiliza todos los mínimos aspectos de esta competencia y realmente hiperregula, ¿no? De tal manera que la primera idea que quería compartir con vosotros es que en realidad acabo pensando, y yo soy muy europeísta, pero que el Leviatán europeo es bastante intervencionista, ¿no? Porque no deja mucho margen a los Estados miembros. De tal manera que, hablando de Hungría y de Polonia, que son cuestiones diferentes porque afectan al Estado de Derecho, de acuerdo, pero es verdad que el impacto que tiene la Unión Europea como Estado regulador sobre los espacios nacionales, sobre las esferas domésticas, pues es normal que crea resistencia, porque lo que pasa a nivel doméstico es una flexibilización, una desregulación, una liberalización, pero que nos viene dada porque nos recibimos un marco regulador que lo regula absolutamente todo, ¿no? Insisto, obviamente tenemos que ir, o sea, no se pueden hacer categorías absolutas y obviamente habría que ir mirando política a política cuáles son porque yo creo que hay una escala, ¿no? O sea, el proceso de integración no es un proceso uniforme, no, hay una escala en la transferencia de poder que hacen los estados hacia esta Unión Europea, y las competencias de la Unión Europea obviamente ni son exclusivas ni van al margen de los estados, porque, insisto, los estados son los que acaban adoptando estas decisiones y las impulsan también, obviamente, a través del Consejo Europeo, ¿no? Pero, no obstante, hay un contraste, ¿no? Yo la imagen, dándole vueltas a esta cuestión de la ilusión liberal, me acababa pensando, a ver si vamos a estar enfrente de un Leviatán europeo muy intervencionista y los que son desregulados, liberalizados, son los estados, ¿no? Y por lo tanto, en este contexto, en esta dinámica, es normal que se produzcan tensiones, porque los sistemas nacionales pues tienen su robustness, ¿no? Como se dice en europeización, tiene su resistencia, tiene sus características, está la cuestión del encaje, del desencaje, hasta qué punto esto que me viene de la Unión Europea, este acervo comunitario, todas estas normas, ¿no? Que además no olvidemos que a raíz del 2008, especialmente para países como España, es que la Unión Europea ha ido entrando en ámbitos que realmente no eran de su competencia, ¿no? Con el tema de las medidas estructurales, pensiones, no sé qué, donde realmente pues se escapa del marco jurídico de los tratados, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, la reacción nacional tiene su razón de ser, ¿no? Y obviamente todo esto se tiene que modular, como digo, no es lo mismo la política social que la política, que el mercado único, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ciertamente el mercado único, la libre circulación es el tronco, ¿no? Es el eje, es el vértice,
Pero no hay que perder de vista que para construir mercado único nos viene de arriba una hiperregulación que tiende a la desregulación, a la armonización de lo que pasa a nivel doméstico, ¿no? Y para modular esto, pues hay principios, Belén mencionó uno antes, que es la proporcionalidad, también se menciona mucho el tema de la subsidiariedad. Yo personalmente, pero es una opinión personal, considero que son principios muy civilinos, ¿no? Porque el grado de la proporcionalidad o el grado de la subsidiariedad definido como umbral de suficiencia para determinar qué nivel de poder tiene que intervenir, bueno, son principios casi filosóficos, pero a la hora de la práctica, tanto es así que en el 92, creo que en la cumbre de Edimburgo, tanto Reino Unido como Alemania estaban a favor del principio de subsidiariedad y defendían visiones totalmente opuestas, ¿no? Los unos para hablar de los Länders y los otros para decirnos las competencias en manos de los estados. Quiero decir que aquí también yo creo que la Unión Europea a veces se apoya en unos principios voluntariamente civilinos para fluidificar, o sea, facilitar la toma de decisión, pero que también habría que mirarlos con más detalle, ¿no? A lo que voy es que este Estado regulador europeo, en el fondo, ha ido funcionando a base del principio de eficacia, ¿no? Esta idea de, o sea, ¿cómo se legitima esto, ¿no? Pues se legitima porque, si ya lo decían los neofuncionalistas, los decían, si al final tenemos resultados, pues los estados, la ciudadanía, pues lo irá aceptando porque al final lo que prima pues es la eficacia, la eficiencia en un mundo global, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes una crisis, ¿no? Cuando tienes una crisis, pues lo que pasa es que la ciudadanía, esto ya no es suficiente, ¿no? Esto que se llama, eso de hacer policies without politics, ¿no? Vamos a ir produciendo políticas, pero sin debate político detrás, ¿no? Porque lo que prima es el funcionamiento del mercado, luego todas estas políticas colaterales que cuelgan del mercado, pero, bueno, entonces esto nos conduce a una crisis de representación política, ¿no? En varios niveles, porque, por ejemplo, lo hemos visto con la crisis del 2008 y que creo que algún ponente lo mencionaba, no sé si esta mañana o ayer, pero es el tema de, creo que es Manuel que hablaba de gobernanza o Marc esta mañana. Claro, yo lo que he visto es que con la crisis del 2008 la ciudadanía no entendía que había una política monetaria europea y esto del euro les parecía una cosa muy abstracta. Lo que sí entendían es que si tenían un problema con sus ahorros, a quien miraban era al Estado y decían, oye, tu Estado, gobierna, interviene, ¿no? Nacionalización de los bancos. Es decir, la ciudadanía en un momento dado reacciona en un momento de crisis aguda. No me hables de Europa, no me digas que el Banco Central tiene que hacer esto o lo otro, ¿no? Yo lo que quiero es que tu Estado, que es donde yo tengo mi lealtad depositada, acabas rindiendo cuentas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea ha entendido de que esto de hacer políticas sin política, con el driver este de la eficiencia, pues llega un momento que no funciona cuando tienes una crisis. Esto funciona en periodos de bonanza, cuando todo va bien, etcétera, pero no en momentos de crisis. Y esto me lleva a un segundo punto que quería compartir aquí, que es el tema de cómo se toman las decisiones, ¿no? Y aquí también yo creo que hay que poner en la balanza el contraste que existe entre la norma y la práctica, ¿no? La norma y la práctica. ¿Por qué? Bueno, pues, por ejemplo, porque si nos fijamos en el Consejo Europeo, ¿no? Pero si nos fijamos, el Consejo Europeo, bueno, sabemos que es como una cosa muy exclusiva, que es normal que deliberan a puerta cerrada, que, bueno, lo podemos entender, ¿no? Pero el Consejo, ¿no? El Consejo, que es el nivel ministerial, que es al fin y al cabo, pues el colegislador es donde se adopta, es la Cámara Territorial donde se van adoptando las decisiones, ¿no? Pues cómo funciona el Consejo. Y aquí, la intervención de esta mañana de Asunción, pues realmente yo estaba pensando cuando le escuchaba, digo, es que realmente aquí también hay un problema de rendición de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha instalado en la cultura política europea la idea de que lo que prima es el consenso, se decide por consenso, ¿no? Con la crisis vimos el fin del consenso permisivo, ¿no? Esta idea de la eficacia es el driver de las políticas,
Pero luego, si nos vamos a los órganos decisorios y cómo se toman las decisiones, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Pues vemos que en el Consejo de la Unión Europea, donde se reúnen los ministros, pues la regla dice que la regla es la mayoría cualificada, ¿no? Las decisiones se toman con carácter general de acuerdo a una norma que es mayoría cualificada. Sin embargo, ¿qué sabemos de la práctica? En la práctica sabemos que solo en el 20% de los casos hay una votación explícita, ¿no? En el momento del Consejo de la Unión. No porque haya habido acuerdo previo en el Coreper y todo, no digo. Cuando no hay acuerdo y esto llega al Consejo, en el fondo se vota en muy pocos casos, ¿no? Se calcula que del orden del 20%. ¿Y qué sale como forma decisoria mayoritaria? O sea, ¿cuál es el patrón de conducta de los Estados miembros en el Consejo? Es el patrón consensual, ¿no? Hemos decidido por consenso. La idea del consenso transmite una idea errónea, equivocada, a la ciudadanía, a los medios de comunicación que están ahí en Bruselas con el micro puesto a la salida de los consejos, porque para mucha gente consenso es igual a apoyo explícito de todos, ¿no? Es igual a unanimidad. Y sabemos que consenso no significa unanimidad, sino que significa ausencia de oposición explícita, ¿no? Ausencia de oposición explícita. Entonces, en el Consejo lo que se observa cuando miras un poco e intentas abrir la black box esta de cómo se hacen las negociaciones, cómo se decide, pues se observa que la deliberación puede ser conflictiva, o sea, puede haber posicionamientos enfrentados entre los Estados miembros, pero al final hay unos mecanismos de control social mutuo en el Consejo que hacen que al final, aunque tú no estés de acuerdo, no lo vas a decir. Puede ser un cálculo racional, porque has negociado otra cosa, porque te van a compensar con otro tema, etcétera, etcétera. Pero al final hay un problema de rendición de cuentas, de accountability, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú sales de una reunión del Consejo como ministro y dices, hemos adoptado por consenso tal medida, las vacunas, el no sé qué, el tal y qué cual, se transmite a la ciudadanía de que ahí ha habido, pues que no ha habido conflicto, etcétera, etcétera. Lo que sabemos de las deliberaciones del Consejo es que son mucho más conflictivas de lo que parecen. Lo que pasa es que como se decide por consenso y se aísla al disidente, que no tiene incentivos para salir luego en una rueda de prensa y decir, oye, yo no estaba de acuerdo, pero la mayoría tácita, ¿no? Tal. Entonces, yo creo que a lo que voy es que en la forma de funcionar, ¿no? Si hablamos de democracia liberal, yo creo que en un órgano fundamental como es el Consejo, bueno, una institución, no es un órgano, en el Consejo de la Unión, y seguramente lo podríamos extrapolar a lo que pasa a nivel del Consejo Europeo, pues yo veo que hay margen para la mejora en términos de accountability, ¿no? De rendición de cuentas. Se ve, yo he trabajado mucho sobre votaciones en el Consejo y en comitología, de que hay un registro de las votaciones en el Consejo, tú puedes saber lo que ha votado cada Estado miembro sobre cada cuestión y se sabe que no coincide las votaciones registradas, ¿no? con lo que se decide, con lo que se dice que se ha decidido a la salida del Consejo de la Unión. Hay un desfase en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, un Estado no se abstiene, no dice nada durante por eso el consenso, hemos dicho por consenso, ¿no? A lo mejor tú querías abstenerte, la abstención la vas a registrar el día después, pero el medio de comunicación no estará el día después para saber si has votado en contra, si una abstención, etc. Por lo tanto, yo aquí creo que hay un tema no de transparencia, porque el Consejo publica los datos, pero sí que hay un tema digamos, de intentar reflejar mejor el estado de las deliberaciones, del conflicto y al final si hay un consenso, pues de identificar mejor cómo se ha forjado, ¿no? Y esto me llega a un tercer tema que quería compartir aquí también con vosotros, es el tema de los expertos, ¿no? La verdad, con el tema de la crisis sanitaria, primero las limitaciones a la libre circulación, luego con el tema de las vacunas, ¿no? de la gestión europea de la crisis del COVID en general,
pues yo creo que un tema que merece atención, mucha atención, es el tema de los expertos y hasta qué punto estos expertos deciden, o sea, cuál es el margen de decisión que tienen los expertos y qué transparencia existe respecto a lo que deciden y a quiénes son estos expertos, ¿no? Este debate lo hemos tenido en España con el tema de los expertos inexistentes o reexistentes, bueno, del gobierno, pero en la Unión Europea, ¿qué es lo que podemos observar, ¿no? Pues yo, que trabajo mucho sobre comitología desde hace muchísimos años, veo que existe en comitología, se adoptan normas reglamentarias, es la parte ejecutiva, no es la parte legislativa, es la parte ejecutiva, se adoptan muchísimas, o sea, la comitología valida las propuestas de la Comisión Europea en materia de implementación y ahí se deciden cosas muy relevantes, ¿no? Sobre el tema de las vacunas, si os miráis lo que se está aprobando últimamente, es toda una modificación importantísima de todo lo que es genéticamente modificado, ¿no? Un tema que era polémico en la Unión Europea, todo lo que tenga que ver con la protección del consumo, la protección de la salud del consumidor y todo lo que es de consumo humano, ¿no? Pues toda esta legislación sobre lo genéticamente modificado que se está aprobando en comitología y de la cual la ciudadanía no tiene ni idea, cero idea, ¿no? Pero es que si vas a explorar e intentas saber quiénes son, etcétera, pues realmente la información es muy poquita. Tengo que decir que hay unos esfuerzos, la presión del Parlamento Europeo, que es colegislador, como sabéis, pues la presión del Parlamento Europeo ha hecho que cada vez se sepa más lo que opera en la fase ejecutiva europea, en estos comités de implementación, y hay mejoras porque ahora se publican fichas de votaciones, etcétera, etcétera. Pero es imposible tener una lista de los nombres de las personas que ahí van, que ahí se reúnen. Cosa que contrasta al 100% con el registro de expertos que asesoran la comisión en la fase legislativa, ¿no? Para la iniciativa legislativa. Pero en la fase ejecutiva, ¿no? Que es, como se dice, the devil is in the details, ¿no? No te fijas en la ley, fíjate en el reglamento de aplicación, porque ahí es donde está la sustancia, pues ahí realmente hay margen para la mejora, ¿no? Y eso también me remite a la rendición de cuentas, ¿no? De saber, o sea, yo creo que el tema no es la tecnocracia, ¿no? Pero digamos la rendición de cuentas de qué decisiones se toman, quiénes las toman, qué perfil tienen estas personas. Y yo lo que veo es que hay un contraste en términos de información absolutamente asombroso entre la información que tenemos, los nombres, apellidos, afiliaciones de los expertos que asesoran, por ejemplo, los actos delegados de la Comisión Europea o los grupos de expertos de las fases de iniciativa legislativa y no tienen esa transparencia que existe en este ámbito es totalmente inexistente en la fase ejecutiva, ¿no? Por lo tanto, esos son tres elementos sobre los que quería, digamos, compartir reflexiones que tengo yo personales en mis proyectos de investigación sobre cómo funciona la Unión Europea, ¿no? Tengo claro que el modelo es un modelo de liberal democracia, tengo claro que es lo mejor que ha pasado en Europa a lo largo de los últimos 70 años, pero también soy realista respecto a cómo funcionan las cosas, cómo funciona el sistema, ¿no? Y creo que parte de la desconexión, siempre se dice hay una desconexión entre la ciudadanía europea y la cosa pública europea, esa torre de marfil que existe en Bruselas. Bueno, pero también hay que mirar cómo funcionan estas instituciones para reforzar el vínculo, ¿no? También con la ciudadanía, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Hablándonos del leviatán regulador, de la falta de transparencia, de la falta de rendición de cuentas, nos pones delante también que la Unión Europea también como sistema, aunque pueda ser liberal, tiene un amplio margen de mejora. Y también hablas de un tema que es importante, que es la conexión con la ciudadanía europea, ¿no? Que me consta que a Belén es una cosa que le preocupa y que en el CEU mueve mucho, intentar comprenderlo. Así que muchísimas gracias, porque además de interesante ha sido provocador y seguro que da pie a preguntas entre los presentes. Sí, veo dos. Sí, yo. Marc. No guarda mucha relación con las dos primeras partes, las dos primeras intervenciones, sino con la de Ana Mar. Lo que ahora que estabas comentando
me ha venido a la cabeza este modo de funcionar que tú dices por consenso, que ya está, de algún modo es la manera que tiene de funcionar en cuestiones muy técnicas ya desde hace décadas, diríamos, esos organismos de normalización que colaboran con la Unión Europea, ¿no? en el establecimiento de estándares técnicos, de las normas técnicas europeas. ¿No? A mí me sorprende en su día, cuando estudio el tema, cómo esos estándares europeos que nos afectan en nuestro día a día, pues eran adoptados no por ningún tipo de mayoría, sino simplemente por consenso. ¿No? Como ya has dicho, ¿no? Si usted no dice nada, pues se entiende que usted se no, la cuestión que quería formularte es, efectivamente, ese leviatán europeo regulador hasta el más mínimo detalle, curiosamente, también supone toda esa regulación, sobre todo en el ámbito de las tecnologías de la información, el establecimiento, eso ha salido, ahora no recuerdo el nombre de la autora, una profesora norteamericana que ha escrito un libro precisamente sobre el efecto de las regulaciones europeas en el mercado mundial, ¿no? Y cómo esas regulaciones europeas, esos estándares europeos, de algún modo acaban imponiéndose a nivel mundial, ¿no? Porque, bueno, si no, es decir, Europa sigue siendo, en el de hoy, pues, un mercado muy importante y, por tanto, bueno, pues Google, por ejemplo, ¿no? Tenemos un nombre, pues no le queda más remedio que adoptar esas regulaciones. Entonces, claro, paradójicamente esas regulaciones terminan siendo favorables para la libertad de los ciudadanos. Y no solo de la Unión. O sea, ahora pienso, por ejemplo, ¿no? en todo el tema bueno, en término técnico no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero aquello del borrado, ¿no? De la memoria en Google, ¿no? Que usted tiene que borrar, ¿no? Que además, quiero recordar un poco, ¿no? De una cuestión prejudicial que se planteó precisamente desde España, quiero recordar, Entonces, no sé si en este sentido, es decir, aunque pueda parecer que esa regulación, como decías, ¿no? O me ha parecido entender, pues de algún modo, pues bueno, coarta o limita las libertades que puedan tener los legisladores nacionales, también es verdad que de algún modo garantiza la libertad de los ciudadanos. O sea, pues sí, creo que entonces he transmitido una idea errónea. No he entendido mal, Yo no he dicho que la Unión Europea coarta las libertades nacionales o individuales. Lo que digo es que tenemos que tener en cuenta de que cuando intentamos declinar lo que es la Unión Europea como sistema político, pues en el fondo es un sistema, es una caja negra, es un gobierno bastante intervencionista. Puede intervenir para darte libertad, o sea, para una mejora, ¿no? Pero sí que tiende a la hiperregulación. No es una entidad que digamos que se mueve por intentar soltar, no sé cómo decir, espacios, ¿no? Pero no he dicho que la intervención europea sea para, digamos, limitar los derechos. No, lo que digo es que esta regulación europea, como se aplica de manera uniforme a los Estados miembros, bueno, dependiendo del instrumento legislativo que se utiliza, pero al final la europeización tiende a querer armonizar y lograr una convergencia europea, pues esto es normal que provoque resistencias. Aunque sea para un bien, ¿no? Como la legislación medioambiental y de lucha contra el cambio climático. O sea, yo no digo que sea mala la regulación europea. Lo que digo simplemente es que tengamos en cuenta que la regulación europea existe y que es mucha y que la desregulación se opera a nivel doméstico, pero no a nivel supranacional. Claro. Sí, yo también quería incidir en esto que decía Marc y en esto que comenta Ana Mar de la vista expansiva de la Unión Europea. Quería elaborar sobre este asunto, pero también me gustaría conocer la opinión de Nuria y de Belén sobre el tema, ¿no? Claro, está muy bien esta fórmula que resume bien el dilema de la Unión Europea es policies without politics, ¿no? O sea, políticas públicas sin la política, que tiene su contrapartida en que las capitales nacionales se han convertido en politics without policies, ¿no? Es todo, pues, criterio político, todo lo malo de la política sin el resultado final de la reforma, ¿no? O sea, las reformas de las instituciones. Entonces, claro, uno se pregunta hasta qué punto una cosa es condición de la otra.
Pero si la Unión Europea puede ser eficaz, porque toda la ineficacia la concentramos en los Estados miembros, ¿no? Y entonces los eurodiputados pueden trabajar tranquilos, ponerse de acuerdo, no fingir desacuerdos, ¿no? O sea, de repente el PP y el PSOE votan juntos, no pasa nada porque lo hagan, tal, ¿no? O sea, estas cosas. Y todo lo que es tóxico y ponzoña se lo comen las capitales, ¿no? O sea, porque, claro, ¿realmente queremos que haya politics también en Bruselas o no? Esta sería la primera pregunta, ¿no? Yo, la Unión Europea a veces la concibo como, o la llamo como una utopía tecnocrática. Y cuando yo la defino así, no estoy seguro de si lo digo peyorativa o admirativamente. O sea, a veces me parece peyorativo, ¿no? Porque efectivamente echo en falta el aspecto, digamos, deliberativo, público, ciudadano, y otras veces me admiro, ¿no?, de lo que consigue avanzar, precisamente porque no nos tiene a nosotros estorbando, ¿no?, a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el caso claro es la política monetaria, ¿no? La política monetaria ha absorbido un Maastricht, ¿no? Maastricht fue un gran salto adelante, ¿no?, en esa absorción de soberanía por parte de la Unión Europea. Recordad, sin consultarnos, ¿no? Hubo intentos con Maastricht de someter a referéndum. Los que sois expertos en historia de la Constitución Europea, pues lo sabéis mejor, pero creo que los irlandeses pudieron votarlo, dijeron que no y se les obligó a votar otra vez para que saliera que sí, ¿no? No sé si fue Irlanda. No, fue Irlanda. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que mi generación no conoce la hiperinflación. ¿La? Hiperinflación. O sea, claro, yo recuerdo, o sea, por ejemplo, querríamos ser argentinos y tener una inflación de 2 dígitos todos los años. O realmente nos ha salido bien la jugada de concentrar todo eso en un grupo de técnicos en Frankfurt, ¿no? Porque de repente, al menos esa parte, ¿no?, nuestros ahorros, la inflación no se los come, serán otras cosas, ¿no? La política fiscal, en cierto sentido, también está yendo por ahí, ¿no? Nuestros estados no entran en crisis de deuda porque al final hay unos comisarios en Bruselas que vigilan para que no se gaste demasiado, tal, etcétera. Y luego lo que decía Mar, claro, yo por ejemplo hay veces que me desespera aceptando las cookies, ¿no? Esto, ¿no? Que seguro que es una idea de algún científico con base en Bruselas, ¿no? Pero es por nuestro bien, ¿no? A lo mejor sin eso nuestra intimidad estaría, o sea, particularmente hay momentos nos digo, no me importa, no, vamos a ir aceptando cookies viene otra vez, seguro que bueno, con decisión de algún burócrata en Bruselas. Pero más allá de que a mí me cueste decidir si esto es bueno o es malo, también lanzo la hipótesis de que tenga que ser necesariamente así. Al menos en este estado de cosas, por la sencilla razón de que tú no puedes tener las politics si no tienes un espacio nacional compartido. Es que, por ser muy concreto y muy y bajarlo a la tierra, no podemos discutir, o sea, no podemos deliberar en ausencia de una lengua común, por ejemplo. ¿No? Es decir, nosotros mantenemos la conversación pública alrededor de las politics en una lengua común, en una coine. Esto se puede hacer todavía en el seno de los Estados-nación. Pero en Europa, claro, ellos juegan con la ventaja de que no hay una esfera idiomática compartida que genere eso, ¿no? Hay una élite que por supuesto leen en inglés y se enteran más o menos en el político y todo esto, ¿no? Pero no tienes periódicos provinciales en cada una de las provincias europeas generando opinión porque se comparte una lengua común, ¿no? Entonces, ponemos el tema de ayer, en ausencia de verdadera nación europea, yo no estoy convencido de que pueda haber, en la Unión Europea, podamos llegar a acoplar, al menos en este momento, las policies a las politics. Porque las politics pertenecen al reino de lo nacional. Esta sería mi idea. Belén primero y luego tú. Vale, sí. Sí, bueno, yo quería decir varias cosas, intentaré ser muy rápida. Que el libro este es de Anu Bradford ¿no? y es un gran libro y se llama El efecto Bruselas y el subtítulo es How the European Union Rules the World. O sea que
en este ejercicio de estandarización y de armonización, pues ganamos algo también, que es un elemento del que no hemos hablado, ¿no? Y que es una cuestión global, ¿no? De influencia global, ¿no? Y que yo creo que eso tiene mucho que ver con los motivos por los cuales necesitamos la integración europea hoy, ¿no? Para quizás evitar la irrelevancia, ¿no? Después, otra idea que me ha surgido y que me deja antes colgando cuando he hablado de al final esa pregunta que me resulta tan liberal, ¿no? O sea, yo imagino hoy al Tribunal de Justicia en ese ejercicio de análisis de la proporcionalidad, de la medida restrictiva, esa norma concreta, tal, ¿no? Esa pregunta sobre si esa restricción es necesaria, si realmente esa norma persigue ese objetivo de interés general y si no habría otra medida menos lesiva con la libertad que permitiese alcanzar ese objetivo. Yo creo que cuando el tribunal hace ese ejercicio se está preguntando por la posible arbitrariedad, ¿no? Y por eso me resulta muy cercano al discurso liberal, ¿no? Y esa idea de limitar la arbitrariedad del poder, ¿no? Es una pregunta sobre la posible arbitrariedad, ¿no? Qué liberal me suena a mí esa pregunta, ¿no? Y después, por contestar a esta última intervención, yo creo que la Unión Europea ni lo hace todo, ni lo puede hacer todo, ni nunca va a hacerlo todo. O sea, yo creo que este es un sistema de equilibrio, ¿no? Y iría un poco, es verdad que es difícil, ¿no? Definir ese ejercicio, ¿no? Ese principio de subsidiariedad. Es un ideal, ¿no? Aunque sea justiciable. Pero la Unión tiene unas competencias exclusivas que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la Unión Monetaria, pero luego la regla general es compartidas y eso no excluye también la acción nacional. Y después queda muchísimo en manos de los Estados miembros, a las democracias nacionales, ¿no? Y toda una serie de medidas en las que, de políticas en las que la Unión puede apoyar lo que hacen, ¿no? Complementar. Y un gran ejemplo es salud pública, pero otro es educación, pero bueno, o política exterior, en la que la Unión tiene poco que decir con este tratado, ¿no? O sea, que yo creo que hay un espacio que tiene que haberlo, ¿no? Yo no soy una de esas europeístas que cree que la Unión debe hacerlo todo, ¿no? En absoluto, en absoluto. Solo, probablemente, aquello que los Estados no puedan hacer por sí solos, ¿no? Y ahí pues queda mucha batalla nacional. Y después, a nivel Unión Europea, me ha interesado muchísimo y comparto mucho de lo que dices, por supuesto, que la Unión no es perfecta. Yo creo que se puede pensar en democracia fuera del límite del Estado-nación y que hemos recorrido un gran camino para ser eficaces y para tener procedimientos democráticos y la codecisión es una realidad. Pero, por supuesto, que eso exige una continua revisión, ¿no? Y creo que queda camino por recorrer, que tiene que ver con la politización, con el espacio público, que tiene que ver con la elección del presidente de la Comisión, incluso con la posibilidad de listas transnacionales, para seguir consolidando esa democracia europea y que la autocrítica, ¿no? es muy necesaria. Y, por último, con este debate sobre si la Unión regula mucho, regula en exceso o no. Otra cosa que tenía en mente y que no he dicho es que, bueno, si pensamos en el liberalismo, bueno, hoy, de la perspectiva más pragmática, bueno, el mundo liberal, bueno, pues tiene un espacio, ¿no? ¿Cuántos liberales hay en el Parlamento Europeo? ¿Son 90? ¿No? ¿Cuánto pesa el grupo liberal? En la Unión Europea estamos todos, ¿no? Estamos todos. Estamos desde la derecha de la derecha a la izquierda de la izquierda, y afortunadamente es un espacio de pluralismo y pues ahí hay unos equilibrios, ¿no? Y es verdad que a veces pues las normas, ¿no? Y esa regulación pues llegará más lejos y otra vez en otra cuestión pues otras alianzas políticas y otros consensos pues, ¿no? Darán lugar a un resultado pues de mayor desregulación, de menos regulación. Bueno, ahí vamos a vivir siempre, ¿no? Y eso es el pluralismo y eso es la democracia. Y habrá, pues, distintos momentos y distintas políticas, ¿no? Como tú decías. Pero con todo, ¿no? Incluso si vivimos unos años en los que la Unión regula muy en detalle, con todo,
al ser una regulación común, ¿no? Mediante ese proceso de integración negativa y luego de integración positiva y de afrontar en común y de resolver juntos esa tensión entre mercado e intereses generales, lo que indiscutiblemente ganamos es ese espacio para hacerlo en común y, por lo tanto, la apertura de todo ese horizonte europeo, ¿no? Y como planteaba la Comisión, ¿no? Pues el resultado es esa posibilidad de vivir en toda la Unión Europea y trabajar y hacer negocios. O sea, la ganancia de libertad es indiscutible, aunque después, por supuesto, no nos movemos pues, en ese péndulo político europeo que al final es un sano pluralismo, ¿no? Y nada más, perdón que me extendí un poco. Bueno, yo coincido con lo que dice Juan Claudio. O sea, creo que la Unión Europea es un sistema que funciona, creo que es bueno, muy bueno para la ciudadanía que exista, pero no obstante aplico una lectura realista a cómo se toman las decisiones y cómo se hacen las políticas y al final qué tipo de mayorías reflejan, ¿no? Sobre la cuestión de las políticas sin políticos y de los políticos sin políticas, hay un número especial de una revista, me parece que es el Journal of European Public Policy, que hizo un trabajo muy interesante donde estudian que hemos pasado a nivel europeo me refiero, ¿no? De las políticas sin políticos, esto de la eficiencia, pues que desde las elecciones europeas del 2014 hay una creciente politización, una mayor fragmentación del arco parlamentario europeo, aunque sigue habiendo bloques obviamente predominantes, y para estos autores, que es Jonathan Zeitlin y otros, si os interesa os pasaré la fuente, pues dicen que a partir del 2014 entramos en una dinámica donde se modula esto de las políticas sin políticos, porque hay un mayor grado de contestación en el arco parlamentario europeo respecto a esta forma de hacer política, ¿no? El problema que identifican los autores es una compilación de artículos, hay varios, pero una de las conclusiones es que el problema viene cuando el problema viene si se llena el Parlamento Europeo, por ejemplo, de anti-europeístas, ¿no? Porque entonces ya no, tienes la política, porque es gente que delibera y que tiene un proyecto político, pero es para derribar el sistema, ¿no? Entonces, estos si son una minoría, pues lo puede sostener el sistema, pero si se convierte en una mayoría es cuando realmente hay un peligro, ¿no? Sobre el tema de la política monetaria, me gustaría hacer un apunte, porque la política monetaria está claro que bueno, representa un avance, una culminación, ¿no? Dotar de una moneda única el mercado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una cosa realmente merecedora de admiración como apuesta y tal. Pero no hay que perder de vista que cuando se implementa la política monetaria, es una política monetaria diseñada especialmente para un Estado miembro que es Alemania, pensando en aquel entonces que la Unión Europea o la zona euro es una zona armónica desde el punto de vista económico y no se tuvo en cuenta que podías tener movimientos anticíclicos, ¿no? Que es lo que pasó con España. O sea, que lo que le va bien a Alemania puede ser una catástrofe para España, como de facto ocurrió, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que hay que ponerlo todo en la balanza. Obviamente, todas las políticas europeas aportan algo y son buenas en principio, pero hay que ver después esto cómo baja a nivel doméstico, ¿no? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué encaje tiene con la realidad preexistente, ¿no? Es en este sentido que creo que hay que un poco mirarlo de cerca, ¿no? Y luego, finalmente, una cosa que no he mencionado antes, pero que también merece atención, yo creo, con el tema de este plan de recuperación para Europa, ¿no? El nuevo plan Marshall, etcétera, es también la perspectiva de la Unión Europea como Estado redistributivo, ¿no? Que también es un tema que merecería cierta atención. Está claro que el plan actual es un plan excepcional, circunscrito a un periodo de tiempo muy corto, etcétera, etcétera, pero aquí también, claro, no es exactamente la imagen que me hago de un Estado liberal, ¿no? Es decir, es un Estado que ya desde la primera ampliación pues ha entrado en una dinámica redistributiva para cohesionar económicamente y social, bueno, los Estados miembros. Está muy bien, España se ha beneficiado en primer lugar de esta política y está muy bien que sea así, pero esto nos dice que el Estado europeo, no es un Estado, pero que la organización política europea pues opera también
con sus políticas redistributivas, pues como un Estado más bien del lado intervencionista que del lado liberal, si hacemos esta contraposición, ¿no? Y también esto creo que es un tema interesante porque el tema del plan europeo habrá que ver qué condicionalidad tiene para los Estados miembros, qué implicaciones va a tener, cómo se va a ejecutar. Bueno, es decir, y aquí también volvemos al tema del Estado regulador, ¿no? Muy bien, estamos un poquito fuera de tiempo. La siguiente mesa va a ser un encuentro con políticos, que es un poco la continuidad de lo que hemos estado hablando. O sea, lo que yo creo que queda claro de esta mesa es que no se puede pensar lo liberal siendo realistas sin pensar lo europeo, con lo cual no son dos partes de dos temas distintos, sino que son dos partes de un mismo tema. Y en ese sentido, la siguiente mesa, que tendrá lugar a continuación, vendrá Javier Zarzalejos, diputado del Partido Popular Europeo, y Francisco Contreras, diputado de las Cortes Generales por el Grupo Parlamentario Vox, y será el colofón de estas jornadas que hemos tenido. Muchas gracias, descansamos y a las 6:30.